Bueno, vamos a pasar a entintar. Acá, antes que nada, les voy a mostrar, tengo un tintero, ¿sí? El tintero es muy importante. Si no, se pueden hacer uno casero, porque por ejemplo, esto es una madera que pesa y evita que el tintero se vuelque. Además tiene para apoyar una pluma o un pincel. Después acá tenemos los pinceles. Acá tengo un pincel más o menos grueso, un pincel mediano y un pincel finito, que es el que más vamos a usar. ¿Qué tan finito? Bueno, no es tan finito, es mediano, ¿sí? Es recomendable el de pelo de Marta, pero también puede ser sintético. La cuestión es que me dé un trazo más o menos fino. Después tenemos los plumines, estos para sostener los plumines. Hay plumines finitos también cuando necesitamos hacer trazos finitos si queremos, pero estos son más de cómic. Por ejemplo, yo acá tengo los que más voy a usar, que son esta pluma, ¿sí? Que es la famosa pluma G, ¿sí? Entonces, bueno, voy a usar uno en un palito y otro más finito después en otro palito. Esto se adapta a las medidas, así que acá tengo uno finito y uno grueso, ¿sí? Bueno, y tenemos que tener una hoja de prueba, un papel cualquiera. Lo primero que hago es destapar el tintero. Como la tinta que uso yo es un poco espesa, a veces se tapa cuesta abrirla. Entonces, una vez que destapé el tintero, lo que voy a hacer es lo siguiente: empezar. Primero, apenas le doy una punta al pincel, lo mojo en el tintero, descargo la tinta que resta y empiezo a trazar líneas, ¿sí? Y ahí voy viendo si está muy cargado o si tiene poca carga, ¿sí? Depende de lo que voy a hacer, me conviene una cosa o la otra. Y bueno, voy a empezar a entintar. Puedo empezar, siempre conviene empezar de la izquierda arriba hacia la derecha abajo, ¿sí? Entonces acá tenemos el dron, rayas siempre rápidas, porque si no empieza a descargar mucha tinta. Entonces tenemos que usar trazo rápido. Por eso es bueno la hoja de práctica, en donde puedo probar los trazos, ¿sí? Y sin miedo, porque la cuestión es que el trabajo se puede corregir con tinta blanca y después al escanearlo no va a haber una gran diferencia, ¿sí? Se puede corregir todo. La cuestión es tener un trazo suelto y rápido, ¿sí? La clave entonces es empezar desde arriba a la izquierda. Acá tenemos el sol. Después también lo que puedo hacer digitalmente a veces es convertir algunas líneas del intentado en color, por si me conviene que sea de color. Por ejemplo, me imagino este sol, quizás no lo deje negro, sino que después le haga algunas líneas. El edificio, a veces yo uso el plumín para hacer cosas que están hechas por el hombre, por ejemplo un vehículo, un arma, algo así.
Pero como este edificio es un diseño estilo orgánico, es un diseño que parece un dulce, lo voy a entintar con pincel también. Desde mi punto de vista, todo lo que puedan entintar con el pincel, mejor, porque es, de paso que practican, tiene un trazo muy artesanal, muy lindo, ¿sí? Por eso el plumín lo vamos a usar para algunas cosas nomás. A algunos les gusta entintar todo con plumín y bueno, es otra técnica, ¿sí? Ahí les voy a mencionar un libro de entintado que después, si lo pueden buscar, van a encontrar, o buscan. Inclusive vienen páginas para entintar de dibujantes famosos para poder practicar de entintar una página de otro artista, ¿sí? Entonces, vamos, estamos hasta letras se pueden entintar, todo siempre que ustedes tengan el pulso y el trazo, todo lo que pueden hacer con pinceles es increíble, ¿sí? Es cuestión de practicar, por eso a veces dibujen, entinten, prueba y error. Y los que se preguntan cómo se entinta en digital, prácticamente es lo mismo. Tenés para elegir los pinceles. Entonces elegís. Esto es lo que estamos viendo, por eso es bueno aprender a hacer las cosas a mano y después se pueden adaptar al digital tranquilamente porque están las mismas herramientas, ¿sí? Tenemos pluma, pincel, ¿sí? Hasta pincel gastado. Por ejemplo, esto que lo vamos a ver después es pincel gastado, ¿no? Se le dice, se puede hacer con una fibra gastada también un efecto parecido. Es cuando tiene poca tinta, ¿sí? Entonces siempre nos acordamos, mojamos, tratamos de no mojar la parte de metal, aunque a veces se puede llegar a ensuciar, solo la cerda, ¿sí? Solo los pelitos. Descargamos, probamos, rayas y seguimos. Como esto es arriba, también voy a seguir por esta parte antes de ir a la parte de abajo, ¿sí? Es importante que giren la hoja al entintar, cosa que estén cómodos cuando hacen el trazo. Giren todo lo que quieran para no trabajar incómodo y hacer algún trazo indeseado, ¿sí? Este fuera, por ejemplo, lo voy a hacer con plumín porque es algo que es más chiquita la letra y medio incómoda, ¿sí? Entonces esa la voy a dejar para hacerla después. Yo estoy trabajando en hoja 4 porque es la hoja que entra mejor en el escáner y es el tamaño más o menos final que va a tener la historieta, pero muchos trabajan en un tamaño más grande, en hoja 3, para poder hacer más detalles, ¿sí? La cuestión es qué estilo de dibujo voy a usar y qué tanto detalle va a tener el dibujo, y ahí decidir qué hoja usar. Pero siempre conviene una hoja de este tipo Bristol, que significa que es que la tinta va a correr bien, ¿sí? Por ejemplo, una hoja de acuarela
Se puede usar también, pero tiene mucha textura. Necesitamos algo más liso para que corra bien la tinta, no se trabe el plumín, por ejemplo, ¿sí? Con el pincel no habría tanto problema, pero me va a quedar con textura. Esto va a quedar eh, voy a borrar con facilidad también, ¿sí? Los carteles, como estamos haciendo un trabajo artesanal, no los vamos a hacer a máquina ni con plumín, lo vamos a hacer con pincel a las letras del cartel, ¿sí? Después las letras de los globos de diálogo sí los voy a escribir con plumín, ¿sí? Lo pueden escribir con estilógrafo también, pero lo que voy a hacer con estilógrafo me parece es los globitos y los bordes de las viñetas, que es el trabajo más de exactitud que tendríamos. Por eso les decía que uno tiene que saber ya también si esto lo va a trabajar a color, lo va a trabajar en escala de grises o lo va a dejar en blanco y negro. Porque el entintado puede ser diferente según esas variables, ¿sí? Por ejemplo, hay cosas que puedo dejar para después resolverlas con el color. O hay cosas que puedo dejarlas para resolverlo con una escala de grises. En cambio, si se trata de un trabajo en blanco y negro, que todo pasa por la tinta, ahí puedo darle mucha más textura, trabajar solamente la tinta, ¿sí? Que no es el estilo que voy a trabajar ahora. Entonces, lo que no me guste o como lo resolví acá o no lo haya resuelto del todo, para decirlo de alguna manera, lo voy a resolver con el color, ¿sí? Por una elección estética, no por un tema de error, ¿sí? Esto me encanta, esto del dibujo de muchedumbres, de mucha gente, es siempre muy divertido de hacer, ¿sí? Completamente diferente a cuando tenemos que hacer un personaje solo, ¿sí?
Muchas veces son personajes que aparecen una vez y después no lo volvemos a ver, entonces surgen muchas cosas creativas. Y cuando tengo el pincel medio cargado de tinta es bueno ver dónde tengo sombras, dónde tengo trazos más gruesos y ahí descargar para aprovechar la tinta y no a cada rato estar en busca de más tinta. Acá me quedaron unos pies que aparecen entre la muchedumbre. Cuando es así, que me olvide algo ahí, mejor dar vuelta a la hoja y agarrar la parte izquierda. Bueno, acá hay unas siluetas, las cuales las voy a hacer muy de fondo, y tengo el personaje principal hablando a cámara, que ahora voy a definir un poco más, ¿sí? Como verán, sigo preponderando el tema de la expresividad del dibujo por sobre el detalle, ¿sí? Eh, Esto depende del estilo que ustedes quieran tener. Siempre que no, que sea en favor de la historieta, digamos que aporte el detalle a algo, bárbaro. Pero si no aporta y además puede confundir, lo mejor es ir a la expresividad del dibujo, ¿sí? Porque, digamos, es una cuestión de no solo de estilo, sino también de resolver de manera
legible, ¿sí? Esto va a ser negro o un azul oscuro, pero bueno, es como que no... Como les digo, si están trabajando una historieta en blanco y negro, pueden usar más áreas negras, pero cuando entra el color, a veces algo que marqué como que ya sé que vas a ser oscuro, lo puedo trabajar con un color oscuro. Entonces sigo trabajando el coloreado y no paso solamente a planos negros. Acá en la espalda del camarógrafo, que voy a tener más sombra, lo que hago es primero marcar el contorno de la vestimenta y después ya empezar a marcar los pliegues de la ropa, la sombra. A veces suelo usar pincel seco acá, como con poca tinta, y después, como dijimos antes, como vamos a trabajar el color, eh,
lo oscurecemos con color. Por ejemplo, lo trabajamos en la parte donde está el pincel seco con un color más oscuro y, y le damos más sombra, ¿sí? O más contraluz, por ejemplo acá que va a tener un poco de contraluz. Bueno, y acá este cable yo lo querría hacer doble. Le voy a hacer ahí. Ahí está. Bueno, después el piso que tenga cierta textura, me gustaría. Algo tampoco tan detallista. Esto lo voy a marcar con plumín. Acá las siluetas que están en el fondo. Por ahí le agrego algo más, pero tengo ahí como unas figuras que podrían estar por ahí atrás. Y acá con pincel seco voy a marcar también que el piso va a tener un poco de textura, ¿sí? Cierro esta línea, ¿sí? Acá voy a marcar también como la sombra de la muchedumbre con pincel seco. Después capaz que le agrego más detalle, ¿sí? Esta hoja de prueba va a servir no solo para lo que es el pincel, sino para probar las microfibras, ¿sí? Bueno, voy a marcar los bordes de los cuadritos ahora que está seca la tinta. Es importante el trabajo de exactitud acá, ¿sí? Por eso las cuadras sin duda quizás sea lo mejor, por el tema de que me marca el ángulo. ¿Qué pasa con estas microfibras en comparación a una microfibra más común que me puede servir para hacer bocetos? Es que la descarga de tinta es bastante controlada. En cambio, una microfibra común, por ahí yo me detengo en la línea y descarga mucha cantidad de tinta. Si se pasan un poco, después se corrige, inclusive con liquid paper, con tinta blanca, que preferiblemente sea acrílico o témpera. Acrílico es lo mejor. Acá estoy usando una microfibra bastante gruesa, ¿sí? Para hacer este trabajo no usen una muy finita porque después no se va a ver la línea. Entonces
utilicen una bastante gruesa. Tampoco tan gruesa, ¿sí? Por esto recomiendo que una escuadra o regla, sobre todo escuadra, que sea de por lo menos 30 centímetros para que una línea la puedan hacer de una y no tener que andar cortando a la mitad del trayecto, ¿sí? Y si pasan 2 veces, mejor, ¿sí? Ahí vamos. Bueno, ahora tengo el globito, ¿sí? Entonces voy a, ya con seguridad, hacer el globito. Esto sí lo voy haciendo de trayecto, pero como estoy usando un estilógrafo de dibujo, no me quedan los puntitos a donde termina la línea, que es lo que pasa con, por ejemplo, la microfibra común, ¿sí? Entonces, ahí puede ser que quede una rayita, ¿sí? Sean lo más prolijo que puedan y terminen los detalles que quedaron abiertos en la regla, porque por ejemplo esto lo voy a colorear a la mano, pero cuando coloreamos en digital es importante cerrar todos los huecos, porque por ahí después con la herramienta rellenar relleno esa área, ¿sí? Aunque mejor es trabajar con la herramienta selección. Muy bien. Bueno, y ahora tenía pensado probar una cosa. Acá tengo esta herramienta de pincel y la verdad que quedaría bueno hacer una letra más artesanal con esta herramienta que hacerla con plumín, ¿sí? Vanish. Bien, puse los diálogos y ahora les voy a mostrar una cosa. Respecto a adelantarnos al tema del registro de los dibujos, este original, ¿sí? Es un original. Lo que voy a vender es la copia de la historieta o la historieta digitalizada. Entonces, en alguna parte del dibujo, ¿sí? Voy a poner mi firma, ¿sí? ¿Sí? Esto es opcional, lo pueden no poner, pero si lo ponen, esta página, todo el mundo va a buscar la firma en eso. Por ejemplo, pueden buscar la historieta de Spawn, que Todd McFarlane siempre firma sus páginas o muchas de sus páginas. No molesta así a la historia y demás. Si a ustedes les molesta que esté, bueno, y si no les molesta, ahí está la firma dentro de la imagen, ¿sí? Eso es bueno para el derecho de autor. Ahora tomamos la goma de borrar, ¿sí? La limpiamos bien en una hoja, ¿sí? Cosa que no vaya a ser que manchemos la hoja. Entonces, al borrar, ustedes saben que las gomas de borrar se limpian con papel. También están las gomas de caucho, esas que se doblan, ¿sí? Y agarramos y empezamos a borrar el lápiz, ¿sí? Pasamos muy suavemente porque no apretamos demasiado el lápiz, entonces no
no tiene por qué ser difícil de borrar, ¿sí? Y acá es donde vale la pena a veces en el dibujo usar la tinta china, sobre todo de buena calidad, porque la fibra a veces se pone más clarita, pierde pigmento. En cambio la tinta china permanece oscura, ¿sí? Ahora, que se note un poquito el lápiz en algunas partes no pasa nada, ¿sí? Porque después lo que va a leer esto es lo que es blanco y lo que es negro. El escaneo va a leer lo que es blanco y lo que es negro. Entonces todo lo que sea gris, así o muy suave como el lápiz, va a desaparecer, ¿sí? Y utilizo, para no manchar con la mano, este tipo de pincel escoba, ¿sí? Para sacar todo lo que sobra de la goma, lo que se va deshaciendo, ¿sí? Y ahí de paso me voy fijando dónde no borré. Y ahí está, ahí tenemos la primera página entintada. Lo que puedo hacer es a veces, por ejemplo, marcar con una microfibra muy finita algún detalle de las caras, de los pelos, ¿sí? Esto apenas lo van a ver en cámara, pero después en el escaneo va a ser una diferencia. Las líneas finitas, las más finitas de todas, digamos. Por ejemplo, a este personaje le puedo hacer dientes, marcarle los ojos, ¿sí? Líneas muy finitas con un 005, una microfibra 005. Muy bien, tenemos la primera página entintada. Pasamos a la segunda.